Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. A nuestro invitado, porque está con nosotros en línea César Sabas, analista internacional. Y hoy vamos a comenzar con estos titulares que tenemos hoy, César, porque indudablemente una de las cosas que ha sucedido con la administración Trump es que se ha reconectado, porque aunque nunca se pierden esos canales con los países que los Estados Unidos tiene roce con Rusia, pero parece que en estos momentos son más intensas las conversaciones y de hecho se están produciendo intercambios de prisioneros. Ya dábamos parte de lo que había sucedido y que había sido anunciado por el propio secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en lo que tiene que ver con la liberación de una joven que tiene la ciudadanía estadounidense, pero que también era ciudadana rusa, pero que estaba detenida por Rusia. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Estamos hablando de Ksenia Karelina. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Yoli. Un gusto siempre saludarlos. Primero, ¿cómo interpretamos esto de las liberaciones estas? Aunque siempre ha continuado, ¿no? En todas las administraciones, cada vez que hay detenidos se trata de hacer estos intercambios, pero ¿cómo se puede interpretar esto en este momento? No, evidentemente que hay un proceso de deshielo de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. No quiere decir que se están haciendo aliados, ni muchísimo menos como algunos los interpretan, pero después de su momento de máxima tensión, que fue ya durante la administración Biden, inclusive antes de Putin proceder a la invasión de Ucrania, ya habían comentarios muy fuertes del propio Biden hacia Putin que tensaron profundamente las relaciones. Y bueno, Trump viene a hacer una especie de distensión porque él o eso es lo que él pretende, cerrar ciertos frentes o por lo menos que no estén tan calientes para concentrarse en sus verdaderos puntos vitales, estratégicos, que sería el Asia-Pacífico, como ya se ha dicho anteriormente. Y creo que esta guerra comercial y la suspensión de los aranceles para mantenérselos a China va en línea a lo que se ha pronosticado que la prioridad de esta administración va a ser China y por lo tanto necesita bajar tensiones con lo que los chinos llamarían un tigre demasiado grande para ser cazado, que en este caso es Rusia, porque consume muchísima energía y recursos. A propósito de China, porque los titulares esta semana también mencionaban que los ucranianos lograron detener a unos ciudadanos chinos que estaban peleando del lado ruso. De hecho, Zelensky estaba señalando hace poco, mencionaba que por lo menos unos 155 de ellos, y parece que el gobierno chino está tratando como que de aislarse de eso. Con un comunicado decían que ellos le pedían a sus ciudadanos que se mantuvieran aislados de esos conflictos. ¿Cómo se puede interpretar esto? La verdad es que esto es innecesario de Zelensky porque sí pueden haber chinos luchando al lado de Rusia e inclusive hasta no me extrañaría que pueda haber alguno que otro chino luchando al lado de Ucrania. Son dos países que están reclutando extranjeros y ofrecen una paga sustanciosa. Entonces básicamente son mercenarios, hay mercenarios de ambas partes. Estos no son soldados profesionales del ejército chino ni muchísimo menos. Y pues, no son como los norcoreanos vieron... que los manda Corea del Norte. No, ni muchísimo menos, que tampoco sabemos cuántos norcoreanos hay todo un halo de misterio, pero sí hay algunas señales de que en efecto se han desplegado tropas norcoreanas en la región de Kursk, pero no, aquí en el caso de los norcoreanos sí estamos hablando del ejército norcoreano, inclusive vimos piezas de artillería del ejército norcoreano, piezas que fabrican los norcoreanos, o sea, no es que está a la venta pública ni muchísimo menos. Pero no, estos son, hasta donde sabemos, unos chinos que pueden ser gente muy pobre y pues vieron una oportunidad de negocio y tampoco sabemos a ciencia cierta cuál es el grado de participación. Así que hacer un escándalo por esto lo veo más bien como una medida desesperada de Zelensky para volver a llamar la atención en torno a la guerra. ¿Y esta red de espías que está poniéndose al descubierto en el Reino Unido, César, hacia dónde va? Sí, se descubrió una red de espías de ciudadanos búlgaros contratados por los agentes rusos. Básicamente esto se está haciendo muy a menudo y sobre todo después de que Europa y Estados Unidos han reducido la cantidad de personal diplomático ruso en estos países. Antiguamente la red de espías fundamentalmente eran cónsules, gente que trabajaba en las embajadas.
pero una vez que se reduce la participación de funcionarios diplomáticos, que también era muy cómodo porque al ser diplomáticos tienen inmunidad, entonces pues podían hacer todo este tipo de cosas. Las redes de espías cambian a otra, digamos, a otra orientación y empiezan a contratar a ciudadanos comunes que puedan llevar actos de sabotaje, envenenamiento, asesinato de opositores, espionaje, etcétera. Pero esto lo hace no solamente Rusia, esto se está convirtiendo en el pan nuestro de cada día. Incluso, por ejemplo, en Israel se descubrió una red de espionajes de inmigrantes azerbaiyanos que trabajaban para Irán. Los mismos israelíes también contratan para hacer sus sabotajes, sus espionajes a gente común que no son soldados israelíes ni muchísimo menos. Y los mismos norteamericanos y los occidentales también los tienen. Así que esta red que se descubrió, se van a seguir descubriendo de aquí en adelante. Digamos que esta es la política de las grandes potencias. Espían a sus adversarios e inclusive a sus aliados. Se espían entre sí. Recordemos que incluso el teléfono de Angela Merkel estuvo hackeado por el propio gobierno norteamericano. Y puedo poner otro ejemplo, el señor Jonathan Pollard, que fue un espía israelí dentro de Estados Unidos, estaba espiando para Israel, pero a la administración norteamericana. Entonces Israel espiando a Estados Unidos. Tampoco me extrañaría que Estados Unidos lo haga sobre Israel. Por supuesto que cuando se descubre una red de espías, ningún gobierno va a decir, bueno, esto también nosotros lo hacemos, no hay que hacer alarma. No, evidentemente que tienen que indignarse. Y sobre todo Gran Bretaña, que está en una especie de guerra proxy con Rusia. Cuando hablo de guerra proxy es que es una guerra que no es directa, utilizan un intermediario, que en este caso es Ucrania, pero evidentemente que va a utilizar este escándalo como para maximizarlo y fomentar que haya una política occidental más fuerte en contra de los rusos, diciendo, mira, si esto nos está pasando a nosotros, también a ustedes. Y por supuesto que está pasando aquí en Europa, ya han habido varios accidentes de forma misteriosa en fábricas de municiones que van hacia Ucrania. Y la verdad es que se duda de que todos estos accidentes sea por falta de seguridad o torpeza de los empleados. Lo más seguro es que se atribuya a sabotaje. Muy bien, pues como parte de todo lo que explicabas en cuanto a lo que es el espionaje, ¿no? entre países. Ahora que parece que ya se está consolidando el gobierno en Alemania, claro, hemos estado todos concentrados con esta situación económica, pero en lo que tiene que ver con el tema de Rusia, Ucrania, también es parte de la conversación en Arabia Saudita, donde se está hablando no solo de Gaza, sino también de Ucrania. ¿Cómo van las cosas en ese sentido? Pues la administración Trump ha recibido por parte de Rusia una especie de baño de realidad, porque ellos pensaban de que esto iba a ser un asunto mucho más fácil, que lo iban a poder resolver congelando el frente y otorgándole concesiones a Rusia. Y resulta que para los rusos Ucrania es un país particular, ¿no? De hecho, el nacionalismo ruso ni siquiera lo ve como un país vecino, sino como parte de la propia Rusia ampliada, la Gran Rusia. Así que no están dispuestos a hacer concesiones para congelar el frente. Tienen exigencias maximalistas y las siguen teniendo con Trump y con todos. De hecho, han rechazado la propuesta de cesar el fuego. Y parece que no les ha importado incluso una posible ruptura con la administración norteamericana y con este deshielo. Sí, con ellos siguen con sus objetivos finales. Así que desde ese punto de vista las conversaciones se han estancado un poco. Evidentemente Rusia y Estados Unidos están tratando no solamente el tema ucraniano, sino que quieren tratar temas globales, como el Ártico, la explotación conjunta de recursos, etcétera. Por supuesto, bajar las tensiones, pero Estados Unidos está demasiado metido en el tema ucraniano como para simplemente lavarse las manos de un día para otro y decir, bueno, dejo a Ucrania a su suerte, que Putin la conquiste toda y voy a negociar con Putin otros temas. Entonces hay, digamos, unos puntos muy complicados ahí.
que por eso es que algunos son un poco pesimistas de que pueda resolverse fácilmente el tema ucraniano. Yo soy Mm, uno, así que va a estar estancado durante un tiempo. muy bien. ¿Algo más que estés monitoreando por allí en la esfera internacional que valga la pena comentar? Bueno, es que hay otros conflictos también pendientes la preocupación que tenemos los geopolitólogos es que hay muchos conflictos abiertos. En Ujú. estos momentos no están, digamos, conectados unos a otros. Tenemos la guerra en Birmania, que es terrible, la de Sudán, que también es terrible, pero en el momento en que se conecten es cuando vamos a hablar de una gran crisis mundial. Eso todavía no ha pasado, pero podría pasar en cualquier momento si estas tensiones siguen, si estos conflictos siguen. Y la guerra comercial podría exacerbarlos e inclusive impulsar a un gran actor a que tome medidas más drásticas. Y estoy hablando del caso chino. Una de las cosas que ha impedido que los chinos se vayan a una acción militar contundente es su miedo a, digamos, una crisis económica global o a sanciones económicas por parte de Estados Unidos, perder un mercado. Pero si con esta guerra comercial lo terminan perdiendo, los chinos podrían decir, bueno, ya no tenemos nada que perder, pues debemos pasar a la acción en este mismo momento. Así que por eso vemos que la guerra comercial puede ser jugar con fuego. Mm, bueno, pues vamos a ver cómo termina todo esto, ¿no? Pero ¿cuál sería ese punto de conexión para todos estos conflictos? Además de lo que mencionas de la China, que podría ser como su plan B, pero algo en particular, ya sea el Sí, tráfico de drogas, de armas, no sé, humano, ¿hay algo más que pueda conectar todos esos puntos que puedan... que sean las grandes potencias las que decidan meterse de lleno en todos esos conflictos y estén, digamos, confrontadas ellas con la otra en cada uno de ellos. Por ejemplo, que los norteamericanos sientan que hay que atentar contra los chinos en Birmania, contra los chinos en Sudán y por supuesto contra los chinos y sus aliados en lo que vendría siendo Ucrania y termina el mundo dividiéndose en dos bloques más o menos. Eso sí podría conectar a todos esos conflictos. Mm, bueno, esperemos que eso no suceda, ¿no? Porque ahí estaríamos hablando ya de una potencial tercera guerra, ¿no? Literal. Sí, hasta ahora la administración Trump ha tomado las decisiones de cuando ve el mundo que puede arder, digamos que echa para atrás y prefiere negociar. Pero nos preocupa no tanto las intenciones de Trump o del mismo Xi Jinping, sino los errores de cálculo que puedan haber. Mm. Como dicen a veces en la guerra, ¿no? Los daños colaterales que terminan causando más impacto que los originales. Pues César, seguiremos pendientes de todo lo que suceda. Muchísimas gracias por estar Por aquí con supuesto, nosotros. siempre a la orden.